Hola Maite, ¿cómo está? Hola María Fernanda. Ya, Tío. ya. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿usted Ignacio, cómo está? Bien, gracias. Hola Daniela. Hola Matías. Hola Paula, ¿cómo está? Hola presente. Hola Florencia. Hola tío, ¿cómo estás? Bien, ¿usted cómo está? Bien, también. Qué bueno. Mm. A ver, ¿quién más? Hoy ya se me perdió. Hola Javiera. Hola Paula. Hola, profe. Hola Tomás. Hola Andrés. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿usted cómo está? Bien, más relajado. Más relajado. Qué bien. Me relajó de escucharlo. Hola Catalina. Y Tomás ya está haciendo las tareas ya, todavía no empezamos, ya está haciendo las tareas. Anda, Tomás está con ganas de filosofía hoy. Hola Rubén. Bien. No sé qué más falta. Vamos a esperar un par de minutitos más. Un minutito más. Hola Javiera. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también. Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hola Cristóbal. Vamos a comenzar. Hola, profe. Hola, vamos a empezar de manera informativa primero y después vamos a revisar la actividad de la clase anterior y después vamos a revisar la actividad de la clase de hoy, también otorgando un tiempo, unos minutitos al final para que puedan culminar esta actividad y subirla. Bien, bueno, primero saludar bueno, hay muchos que fueron integrándose al curso y en realidad no los alcancé a saludar, de que hola a todos. Y bueno, espero que hayan descansado esta semana. Ya hay un compañero que está muy relajado. Espero que los demás también hayan, digamos, se hayan calmado, no sé, hayan entrado a esta calma de esta semana de descanso y de reflexión para que podamos, de cierta manera, concentrarnos en terminar este año en lo académico, en lo escolar, de una forma adecuada. Bien, y podamos de alguna manera aprender de lo que ocurrió esta primera mitad del año
y no volver, y tratar de no repetir, no caer en ciertos vicios para que podamos terminar de forma adecuada lo que nos queda, ¿ya? Bien, así que para que nos dispongamos ya a la asignatura, tenemos, ¿no es cierto?, por suerte en este curso una muy buena disposición a las actividades, en general han sido muy buenas notas, el curso ha tenido, de hecho, muy pocos dieron la prueba y la prueba les sirvió bastante para subir, aunque sea un punto, así que estamos muy bien acá, muy adelantado en el sentido de que ya hoy, ya los profesores se nos está pidiendo, se nos está dirigiendo a colocarles notas para poder promoverlos. Ustedes ya han avanzado, ¿no es cierto?, de forma autónoma, responsable, al logro de sus propias habilidades, sus propios aprendizajes y también de estas notas que le van a afectar en su NEM. Teniendo en cuenta que hoy en día, al principio, ¿no es cierto? Al principio esta actividad era un poco para ir resolviendo algunos problemas en la marcha y no muchos, digamos, colegios a nivel nacional tuvieron, digamos, una respuesta inmediata de parte de los alumnos a las prácticas de los colegios, estas prácticas virtuales. Y que ahora se hace muy complicado, por ejemplo, hablar de pasar de curso, de poner una nota general, global, de evaluarlos. En cambio aquí ya estamos bien adelantados, estamos bastante bien en ese sentido y esperar de que continuemos con estas mismas prácticas para la siguiente parte de este año, ¿ya? Y una cosa sí que hay que tener en cuenta es que tratemos de no estresarnos tanto, ¿ya? Y para eso es necesario hacer las cosas a tiempo. Por lo tanto, las actividades tienen que hacerlas a tiempo, ¿bien? Tienen que hacerlas a tiempo. En el momento, dentro del periodo más o menos que uno puede considerar adecuado para hacer la actividad, es decir, el mismo día o al día siguiente, ya poder subirlos para que cuando llegue el momento de evaluarlo, yo tenga esas actividades a disposición, eh, de que si tienen alguna duda hacerla a tiempo también, de que si tienen alguna dificultad, como que ese día no pudieron asistir a la clase, no pudieron dar la prueba, hay una actividad que no hicieron porque tuvieron que ir a otro lado, ¿me entienden? Ese tipo de cosas ustedes la resuelvan al tiro, ¿sí? Comuniquen sus dificultades de conexión, sus problemas familiares o lo que sea que tengan, que les dificulte, digamos, responder de forma adecuada al curso o a todas las otras materias también, lo hagan a tiempo con el profesor jefe o me comuniquen a mí, ¿ya? Y no esperar al momento de colocar las notas, decir que no pudieron asistir a clase, de que tuvieron problemas con subir la tarea, de que no tenían internet. Así de esta manera, ¿no es cierto?, nos evitamos una serie de discusiones al final y terminamos de una forma mucho más adecuada, más tranquila, ¿ya? Llegamos a ese momento final ya cerrando, ¿me entienden? De forma más tranquila, el curso, los conocimientos, ¿bien? Pero tratemos de todo resolverlo antes, ¿ya? ¿Sí? Así que evitemos, estemos siempre presentes, respondiendo a las actividades. Yo siempre le estoy pidiendo principalmente que haya una respuesta original a las actividades. Original quiere decir que ustedes mismos trabajen los textos, ustedes mismos respondan y desarrollen sus propias ideas, que sí se puede preguntar al compañero, sí se puede pedir al compañero que le muestre su trabajo para leerlo, ¿ya? Pero todo esto que sea para resolver dudas, para que uno tenga más seguridad de lo que va a decir, lo que va a escribir, para saber si lo que entendí realmente, lo que había que entender es porque el otro lo entendió, y así usted está más seguro de responder, pero que no sirva para simplificarse la tarea a tal punto de que no se desarrolle ninguna habilidad de comprensión, ni de escritura, ni de reflexión, de nada, ¿entienden? Porque no tiene ningún mérito pasar un curso con un 7 si no se ha hecho el esfuerzo adecuado y debido para esa nota, ¿sí? Y uno como profesor, digamos,
si bien tiene la labor de fiscalizar ahí, de salvaguardar la verdad y todo eso, a veces no tiene las habilidades o no está en la disposición o no tiene las herramientas ya para descubrir ya dónde está lo extraño. Entonces le pido más que nada que, bueno, uno, cuando ya la cosa es muy evidente, yo se los voy a decir, obviamente, pero en general yo apelo más que nada a su propia formación, a ustedes, cuarto medio, que están conscientes de su propio desarrollo personal. Hay algunos que van a decir, claro, ¿y de qué me sirve la filosofía? Bla, bla, bla. Bueno, está bien, ustedes verán, pero eso todo a conciencia, pues, claro, a conciencia y transparente, pues hay que ser claros acá y obviamente si tienen una disposición basada en una idea como esa, ¿ya? De qué me va a servir y todo eso, eso mismo se puede poner como tema de discusión en una clase como la de ahora, y bueno, de ahí pueden a lo mejor eliminarse muchos mitos, ¿ya? Y en realidad eh, uno se da cuenta que, claro, es una asignatura a la que uno tiene que responder, pero también es una asignatura que está entregando herramientas para la vida. Pero bueno, eso no lo vamos a entrar a discutir ahora. Justo ahora algunos estaban ahí preguntando, ¿no es cierto? ¿Qué es la filosofía en general? Me dice Camilo Zelaibe, ¿cierto? Entonces ahí es donde es una de las cosas que uno tiene que realmente, ¿qué es lo que es en general? Hoy es muy difícil responder con amplitud, porque la filosofía ha sido definida a lo largo de la historia y la filosofía de diversas maneras, por su función, por su objeto, por su disposición, por su cultura. Así que es complicado dar una sola definición, pero sí lo que se puede decir es que la filosofía trabaja las ideas, trabaja los pensamientos, se trabaja la reflexión, ¿bien? La de nosotros con respecto al mundo, ¿ya? Nuestra visión de mundo. Y para eso obviamente tenemos que volver a las distintas disciplinas, evaluar las distintas áreas y temas, ¿bien? Para que uno tenga una comprensión más amplia, una noción más amplia de lo que la filosofía hace y es, ¿sí? Uno puede vivir la vida normal, sin filosofía, digamos, constante, digamos, sin filosofía en el sentido más académico, ya más escolar, pero uno no vive sin la filosofía porque está todo el tiempo reflexionando y pensando, y esa actividad es propia también de la filosofía, ¿ya? Es reconocida que la pregunta filosófica, la reflexión, el pensamiento, la elaboración de ideas, el reconocer a otras ideas para aplicarlas en nuestro diario vivir, eso es filosofía, así que podríamos decir que hay una filosofía práctica que la ponemos en práctica todos los días, que pensamos y repensamos nuestro lugar en el mundo y nuestro mundo. Pero obviamente cuando hablamos de un curso de filosofía tenemos que hablar de montones de temas, ¿ya? De temas que han sido tratados en la historia, de textos, de posiciones, de escritores, ¿ya? Entonces, bueno, más que nada para responder lo que, no sé si la pregunta que hizo Camilo es hacia mí o no sé qué lo que es, pero ¿cierto? Y de ahí nos surge cuál es la importancia de esta asignatura. Yo sé que para algunos de ustedes es una asignatura más, con una nota, un NEM, piensa en NEM nomás, pero todas las asignaturas tienen algo que es digno de sentarse a darle tiempo, ya a darle un tiempo particular de nuestra vida, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy día, primero vamos a partir informando ciertas cosas. De ahora en adelante, bueno, voy a tirarle algunas líneas, algunas directrices hacia el futuro, pero primero decirles que tampoco la cosa es muy segura, ¿ya? Ustedes saben que salen leyes o proyectos de leyes, después se rechazan, después surgirán otras cosas y se verá qué es lo que va a pasar en el ámbito de la educación, ¿sí? Hasta ahora lo que yo sé es que hay que colocarles una nota, y esa nota es la que va a permitir que ustedes pasen o reprueben, ¿sí? Así que yo lo que estoy haciendo ahora es tratar de
digamos, de comunicarles que lo que se viene a continuación es para ir dejando establecidos cuáles son los criterios para evaluarlos. Y, y bueno, también podrían cambiar las cosas en el futuro porque se habla también de una vuelta a clase presencial, en donde ustedes van a tener que asistir al colegio, y ahí hay una serie de protocolos y de normas y reglas y todo que a lo mejor van a modificar lo que uno se proyecta. Así que van a tener ahí, a lo mejor se reducen las horas, se reducen las asignaturas, se fusiona esto, lo otro, lo que tenga que suceder, lo tendremos que ir arreglando en el camino. Pero hasta ahora yo les tengo que colocar una nota. Y por suerte ya tenemos una a la cual le vamos a sumar otra, y siempre nos estoy pensando en para mejor, para mejor, para mejor, para llegar a obtener esa nota que ustedes anhelan y esperan. Entonces, todo lo que voy a proyectar ahora, digamos, es en base a esa toma de decisiones para colocarles notas y para, obviamente, ver su aprendizaje y su formación. Así que de ahora en adelante lo que vamos a tener son clases por Meet, reuniones, y vamos intercambiando una semana así y otra semana solamente por Classroom, enviándoles actividad para que ustedes dispongan de su tiempo también de forma privada, busquen, investiguen, se den su tiempo también para, no sé, en su ámbito personal puedan distribuir sus responsabilidades con su vida. Así que vamos a tener clases por Meet y clases por Classroom solamente, y después la siguiente clase va a ser por Meet, y así de forma intercalada hasta que nos den la fecha de que ustedes ya hay que cerrarles, ¿sí? Porque eso tampoco está muy bien dicho, ¿eh? ¿Cuándo van a terminar ustedes las clases? Así que hasta no saber bien, nada, no podemos decir nada. Pero de aquí, no sé, ojalá que yo pudiera sacarle un par de notas más. 3 notas sería genial. 3 notas más. Y esas 3 notas, viendo que son positivas, no sé, van a mejorar la nota anterior. ¿Ya? Son positivas. En el caso de que les vaya mal, ahí tenemos que volver a conversar para ver si podemos plantear de nuevo las actividades y hacerlas. Ahora, eso es más que nada si es que el alumno tuvo un rendimiento deficiente porque se equivocó, ya si tuvo un rendimiento deficiente porque respondió mal, ya porque no entendió la pregunta, por todo ese tipo de cosas. Pero si el alumno no responde a tiempo, o no responde, ya si las actividades no las hizo y no me dio ningún porqué, yo tengo que, hay una nota que podría ser más baja de lo que se esperaba. ¿Ya? Así que ojalá no llegara el momento de empezar a tener conversaciones al final y todo quede saldado a tiempo. Bien, y, y eso. Bueno, de aquí en adelante voy a definir las fechas y en algún momento dentro de la próxima semana publicar un calendario con fechas de evaluaciones o algo más organizado. ¿Sí? Eso con respecto a las clases y a las notas. Recuerden entonces, como les decía, que tienen que estar presentes porque es importante promoverlos con una buena nota, ¿cierto? Podrían pasar con un 4. Podrían pasar, pero el 4, ¿no es cierto?, a lo mejor no les va a convenir para el NEM. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Parece que no. No, tío, entonces tenemos hasta las 12 para mandar el trabajo. O sea, Sí, hasta las 12 de la noche, dice usted. sí. O como todo el día, la tarde. Claro, respecto a la entrega de trabajo, ya me hicieron el comentario de que estaban muy, muy apretados con el tiempo que yo les daba porque era justo la hora. Yo la verdad que considero que esa es la hora adecuada para poder hacer la actividad y no tener que dedicarle más tiempo de su vida privada, más tarde, a la hora de las 11, en la noche, hay alguien que quiere ver una película en vez de hacer actividades de clase, o algunos que dejan la actividad para el sábado y el domingo. Bueno, hay esas cosas que ustedes ven si lo hacen ahí. Ya, yo la verdad que no les puedo pedir hacerlo fuera de no puedo decirles que trabajen a las 11 de la noche porque me lo entregan a las 12 de la noche. Eso no se los puedo decir. Yo lo único que les puedo decir es que les doy el tiempo designado en la hora de clase para hacerlo. ¿Bien? Ustedes se organizan.
Ahora, en cuanto a permitido o no permitido, yo creo que lo que podríamos decir es que si la actividad se hace en el día, o al siguiente día, o a los 2 días y se entrega, se sube, aunque diga se envió con retraso, yo creo que no haría ningún problema. A lo más me podría servir para decir, hay 2 trabajos iguales, uno lo entregó el mismo día, el otro lo entregó 3 días después, ahí uno ve a quién le baja más puntaje, ¿ya? Una cosa así me podría servir, ¿ya? Pero no le afectaría la nota si es que lo entrega dentro de la semana, ¿cierto? Siempre que yo tenga la posibilidad de estar a tiempo, yo igual voy atrasado con las correcciones, así que en ese sentido no tengo problema porque si usted lo entrega dentro de la semana, yo todavía no el problema es cuando yo reviso todo y de repente me salen 2 actividades que las entregaron más tarde de lo que yo la corregí y después me dicen, profe, ¿saben que no me corrigió esta actividad? ¿Por qué no me la corrigió si yo se la envié? Entonces, ya, entonces tengo que volver a buscarla. Entonces la idea sería tenerlas cuando yo las revise, más que nada, ¿ya? Y si alguna llegara un mes después, digamos, iba a decir 3 meses, pero no creo que alcancemos a 3 meses, pero un mes después, ya ahí estamos hablando de no permitido, ¿no es cierto? O con problemas, ¿ya? Porque muy atrasada la actividad ya no, ni siquiera está dentro del contexto de la clase, de la unidad, de la temática que se está conversando, es como por cumplir, a veces ni siquiera se hace, ni siquiera tengo la forma de contrastarla con las otras, ya porque uno ya ha revisado, no se va a dar el trabajo de revisar todos los otros trabajos para ver si coincide los párrafos y todo el asunto. Entonces no estaría permitido ya después de una semana, 2 semanas, ya está pasado ya el trabajo. ¿Sí? ¿Me entiende? Bien. Ahora, yo sé que me pregunta eso porque, bueno, la idea es, vamos a tener ahora tiempo libre, pero quiero aprovechar esta clase para que trabajemos porque llevamos como un par de semanas, podríamos decir, ¿no es cierto?, que no nos conversamos, que no hablamos de esto, entonces volver así de golpe, hagamos el trabajo, así que me voy a dar un tiempo ahora, aprovechando esta oportunidad, porque para esto van a ser las clases, para resolver dudas, para explicar actividades anteriores, para que poder, ¿no es cierto?, si hay algún dato muy complejo, poder presentarlo de alguna otra manera, para que ustedes puedan compartir sus ejemplos, sus teorías, su perspectiva, sus filosofías, para que hagan preguntas, ¿no es cierto?, como Camilo, y yo pueda respondérselas de forma en vivo y en directo, ¿no es cierto? Así que, bueno, la idea sería que ahora veamos la actividad anterior a la que le estoy entregando hoy día, ¿no es cierto? Estamos en la unidad que se llama Fundamentos de la Moral, ¿ya? Fundamentos de la Moral. Y estos fundamentos de la moral lo que quiere trabajar esta unidad son aquellos aspectos que están de base a las normas morales, a los sistemas de normas y también a nuestra conducta. Y algunos de los conceptos, ¿no es cierto?, o teorías que están de base son está la de Sócrates, Platón, pero aquí solamente vimos la de Aristóteles acerca del bien, la virtud y la felicidad, algo que vemos que es parte de nuestra sociedad occidental contemporánea, ¿no es cierto? Todos estamos buscando la felicidad. La virtud, la que nos están tratando de destacar todos los profesores, toda la gente, piensa lo que haces. ¿Cómo quieres alcanzar la felicidad si no piensas tus actos? Detente un poquito, reflexiona y piensa. Ahí, obviamente, le están diciendo a uno, apóyate en esas disposiciones de las que nos hablaba Aristóteles. El bien, ¿qué es lo que es el bien? Bueno, acá no lo explicamos muy bien, pero que tiene que ver con la obtención de un beneficio para la persona. ¿Ya? El bien es el bien para uno. Pero también podemos hablar de un bien universal o general. Habrá la obtención de algo que todos quieren, y ahí Aristóteles dice, pero claro, la felicidad. Así que cuando hablamos del bien, para él el bien supremo es la felicidad. No habla de hacer bien las cosas o de portarse bien, que son otros usos de la palabra bien, sino que estamos hablando de la obtención del bien.
Y luego de eso, que son términos obviamente de la reflexión filosófica griega de Aristóteles que están de base a la conducta humana. Después hablamos de la libertad. En el texto de acá habían distintas formas de ver el término de la problemática de la libertad, respecto de lo que lo determina, de lo que determina la acción humana y de qué tan libre puede ser una persona, de cómo poder definir la libertad de forma positiva. En la de acá, que es la anterior, ya que esta podemos darle un poquito más de tiempo, trabaja dos términos más aparte del de libertad, que sería la responsabilidad y el compromiso. ¿Ya? Y estos dos términos se vinculan a la libertad de una forma muy estrecha, aunque algunos podrían decir que en lo cotidiano se contraponen, ¿no es cierto? Son muy distintas, porque al tener más responsabilidad la persona no es libre, ¿ya? O la persona que se compromete no puede tener libertad para hacer otras cosas. Pero para los autores, para la filosofía, ¿no es cierto?, el hecho de que podamos decidir, el hecho de que podamos elegir, que son aspectos de nuestra voluntad, va atado a las consecuencias de nuestras acciones. El hecho de hacerse cargo del resultado de nuestra decisión, que se llama responsabilidad, y compromiso, que es el de aceptar una obligación, ¿ya?, de forma personal, ¿ya? Quiere decir que esos términos están ligados a la libertad, porque si una libertad sin responsabilidad, sin compromiso, que sería casi libertinaje, podríamos decir. Entonces, desde el punto de vista de la filosofía, la libertad tiene que estar ligada a la responsabilidad y el compromiso. Y aquí tratamos dos autores, uno es Erich Fromm, que digamos que la principal idea que expone aquí es de que el peso de la libertad ligada a la responsabilidad puede llegar a ser tan grande, tan tremenda, que hay personas que el ser humano podría querer dejar, dejar esa carga, ¿ya?, por miedo a la libertad. Es decir, las consecuencias, el elegir, el guiar la vida, el decidir, puede llegar a ser tan pesado, tan complejo, ¿ya? Nos puede quedar tan grande que dejamos que otros decidan por nosotros. Que dejamos que el sistema, digamos, funcione y uno en realidad seguir nomás lo que nos dicen que hay que hacer, porque aquí me voy a dar más el trabajo digamos, de cambiar las cosas. Ahora, digamos que a todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasa. Pero obviamente uno ahí tiene que pensar cuándo es que en realidad vale la pena nosotros hacer todo el esfuerzo, porque hay gente que lucha por la libertad, pero hasta desde el momento que se levanta, ¿ya? Hasta ver ir al baño, cualquier cosa, su libertad. Pero la idea sería buscar el momento preciso en donde uno realmente tiene que hacer válido por sobre ese sistema, por sobre, digamos, ese abandono a otra persona, a otro sistema. Uno va ahí salir de esa comodidad y ponerse a luchar por su libertad, digamos. Y hay dos preguntas, ¿no es cierto?, para analizar esta parte del texto. Primero, al hablar de libertad, ¿se trata de una experiencia idéntica en todos los seres humanos, cualquiera sea el tipo de cultura a la cual una persona pertenece? ¿O se trata de algo que varía de acuerdo con el grado de individualismo alcanzado en una sociedad dada? ¿Ya? Es decir, la libertad es algo personal, individual, o cuando lo definimos, estamos hablando de la libertad humana como especie. ¿Sí? Una de las preguntas para reflexionar, y la otra es, ¿puede la libertad volverse una carga demasiado pesada para el hombre al punto que trate de eludirla? Ahí está, ¿no es cierto? La respuesta es resumir un poco lo que dice el autor, y alguien podría también querer proponer algo más. Luego, Sartre, que digamos, uno
uno de los pensadores que representa a la posición existencialista, ya a la vertiente corriente existencialista de la filosofía, nos propone que el ser humano en realidad no tiene un destino, una esencia que esté definida, preestablecida, sino que este se va haciendo en el tiempo. Así que, y tanto desde el punto de vista individual, ¿no es cierto? Un sujeto que nace y en su vida se va definiendo a sí mismo como individuo, sino también que el ser humano como especie se ha ido definiendo a través del tiempo. Por lo tanto, ser humano no es algo que venga preestablecido, ¿ya? Entonces uno se tiene que, el ser humano, la especie, se va definiendo en la medida que va haciendo historia también, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos un fuerte y claro ejemplo de la libertad, cómo la libertad está atada a la condición humana, porque pensando en otros seres existentes de otras existencias en nuestro mundo, nos damos cuenta que todo está conducido por algo, ¿no es cierto? Está determinado por una naturaleza, pero el ser humano no tan así, ¿ya? Porque tiene que decidir, tiene que elegir, tiene que optar, ¿ya? Tiene que dejar una cosa por otra para tomar un camino, y eso lo hace de forma consciente. Por lo tanto, la libertad está atada a la especie humana. No podemos salir de ella. E incluso podría llegar a ser tanto que alguien lo pueda sentir como una condena, ¿no es cierto? Y sea un peso, una carga tremenda, un miedo a la libertad. Porque cualquier cosa puede ser, o sea, tenemos un sistema que nos dice qué hacer, pero cualquier cosa puede hacerse, o sea, más allá de las normas y las reglas, y de la existencia de todas las religiones, incluso de la física y de un universo tremendo, ¿no es cierto?, que existe, yo puedo hacer cualquier cosa, pero hay que ver hasta dónde uno se atreve a hacerlo o no, que ahí es donde tiene que tomar la decisión, y ahí es donde está la fuerza, ¿no es cierto?, del ser humano. Y las preguntas, ¿no es cierto?, plantean lo siguiente: ¿qué justificación podríamos encontrar, según Sartre, a un acto de cobardía nuestro? Bueno, esto es respecto al ejemplo que propone él, en donde para él el cobarde, ¿no es cierto?, puede transformarse en héroe. No nace cobarde con un gen cobarde y va a tener que ser así para siempre, sino que es un valor humano que uno puede cambiar, una esencia que uno puede, digamos, no una esencia, pero sí una definición o una característica, una propiedad del individuo que puede conseguirse con el esfuerzo. Y eso requiere, ¿no es cierto?, de que pensemos en que no estamos definidos, no estamos preestablecidos, sino que podemos cambiar por un beneficio personal y universal, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Tenemos posibilidad, según lo que dice el texto, de cambiar no solamente de manera de actuar, sino también de ser, es decir, nuestro acto cobarde no solamente cambia en cuanto a acto, sino que yo como ser también podría estar cambiando. Y por último, busco un ejemplo de una decisión que haya producido un cambio fundamental en el ser de alguien, ¿ya? Pensando, ¿no es cierto?, que hay una libertad de ser. Bien, ahí, y después nos saltamos al tema del compromiso, ¿no es cierto? Una obligación que no es una obligación que viene de otra persona, sino que nosotros la contraemos de forma voluntaria, damos nuestra palabra para que las cosas funcionen, ya sean así, y no pueden cambiar porque van a cambiar, o sea, podrían cambiar por aspectos ajenos, externos, pero no por voluntad de uno, no por dejo de uno, sino que uno acepta esa obligación y la tiene que mantener, pero es una obligación que uno la ha aceptado por sí mismo y que a pesar de consecuencias negativas o a pesar de que tengamos que dejar cosas por otras, uno ha asumido que eso es lo que uno tiene que hacer. Y eso, para tomar una decisión como esa, obviamente tiene que hacerlo en el espacio de la libertad, ¿ya? No a punta de pistola, ¿ya?, o con condiciones. Uno mismo lo acepta. E incluso hay algunos que, aunque la decisión no tenga ningún beneficio para uno, hay muchas personas que son mártires
se han comprometido su sacrificio para las otras personas, diciendo que el único beneficio es el agradecimiento de los demás. Y ahí hay un compromiso, ¿no es cierto? Un real compromiso, no una obligación. Bueno, no sé, podríamos nombrar a varios, pero pasemos entonces aquí a la última actividad, que sería que ustedes reconocieran en los ámbitos de lo familiar, escolar, las amistades o como ciudadanos, que ustedes hablaran de cómo participan en relación a la libertad, la responsabilidad y el compromiso. ¿Ya? Eso obviamente aplicando todos estos criterios van unidos, estos conceptos van unidos, y digamos dejar de lado aquellas ideas originales, digamos, que podrían estar separando estos conceptos, disociándolos. Bien, eso sería la actividad anterior, yo no las he revisado, espero que estén orientadas más o menos a lo que acabo de exponer, a esas ideas y a esas formas de responder. Lo que vamos a ver ahora es la actividad que les publiqué hoy día. Y estos conceptos también forman parte, digamos, esta problemática forma parte de la moral, como base. Tenemos que hablar de la heteronomía y la autonomía. De hecho, en la actividad anterior ya estamos hablando de ello. ¿En qué sentido? Que la heteronomía estaría hablando de aquella disposición moral del ser humano en que acepta comportarse de tal manera, pero por normas que vienen del exterior, que vienen de otro. Y esto ocurre generalmente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de moral, cuando hablamos del colegio, cuando hablamos de la casa, hay reglas que nosotros no las construimos, hay reglas de las cuales no participamos porque no las hemos formado, nosotros no hemos sido parte de ese comité, en que la regla también tengo que decidir yo, sino que simplemente acatamos, la aprendemos y la ejecutamos. Una regla, y eso se llama heteronomía. Y en general, ¿no es cierto?, hay muchas organizaciones en donde la heteronomía moral es fundamental para el funcionamiento. Por ejemplo, en las instituciones jerárquicas como los militares. Los militares, o sea, para que decir que un militar está actuando moralmente, desde el punto de vista adecuado moralmente, tiene que seguir las órdenes de los superiores. Entonces, si un militar está en contra de estas normas, estaría actuando mal, ¿ya? Porque lo principal es que le haga caso a sus superiores. Incluso hay muchos militares que ya asumen esa condición como natural, como normal, así que no van a cuestionar a un superior porque obviamente les puede llegar. Así que en realidad ni se esfuerzan, ¿para qué? Si mejor hacerle caso nomás y hacer las cosas como dicen y listo. Y eso, digamos, puede pasar en muchos aspectos, en el mismo ámbito escolar. Yo como profesor, por ejemplo, podríamos decir que muchas veces espero que me digan, por ejemplo, desde el comité, del grupo de profesores que organizan las actividades del colegio, a veces espera que ellos digan qué es lo que hay que hacer, cuando, no sé, cuándo hay que poner una nota, o cómo hay que responder a la clase, o si hay que ir o no hay que ir a clase, ¿no es cierto? Uno espera también de otros que nos digan cómo actuar. Aquí estamos hablando desde el punto de vista moral, sí, ¿no es cierto? Nuestra conducta moralmente correcta, buena. Y también existiría, por otro lado, la autonomía, que es la disposición personal, pero que a diferencia de lo heterónomo, ¿no es cierto?, que las normas vienen del otro, estas normas vendrían de sí mismo, ¿ya? Estas leyes. Ahora, no es que uno se arme todo un sistema moral en su interior, porque eso sería una labor tremenda, pero sí, en muchos casos, llevamos esta norma, esta ley, la llevamos al ámbito de lo cotidiano, a la práctica, y ahí es donde nos damos cuenta de si esa norma tiene, si hay algún resquicio por ahí, algún vacío legal,
y nos damos cuenta, o si podemos aplicarla aquí o no, y en muchas ocasiones también habíamos visto con el tema de la regla de oro que hay reglas que muchas veces chocan entre sí, ¿ya? Tenemos una norma moral que nos dice que nuestra conducta es una y esta nos dice que también es otra. Las dos son buenas, pero en alguna situación particular, justo las normas chocan y uno tiene que decidir por cuál norma me voy. Y ahí es donde uno asume que ciertas reglas son mucho más representativas para nosotros, las asumimos como digamos, más importantes que otras normas. Y en ese sentido, también podemos hablar de autonomía. Cuando asumo compromiso, ¿no es cierto? Lo que habíamos hablado antes, asumo esas normas como mías, ¿ya? Y eso pasan a ser principios, mis principios. Por eso cuando uno dice, oh, esta persona es una persona de principios, ¿de qué principio? ¿De qué? Todos tenemos un principio. No, no de que tenga un principio de que haya nacido, sino que tiene principios, tiene normas y reglas que ha asumido, ¿ya? Y las ha trabajado, las ha pensado, las ha reflexionado, y esos principios guían su actuar. No está obligándose porque lo dice el papá, porque lo dice el presidente, porque lo diga tal persona, lo está obligando a actuar de una manera, sino que él está actuando por sí mismo, porque ha asumido sus reglas de forma responsable, etcétera, ¿ya? Y ahí hablamos entonces de una autonomía. Bien, y aquí es poner un ejemplo, ustedes lo van a leer, en cómo el niño, ¿no es cierto?, pequeño, pide autorización a su padre para actuar, y la gran cualidad que estos últimos exigen de él es que sea obediente. Pero a medida que va creciendo, sus facultades intelectuales van madurando, que su formación respecto al bien y al mal se va acrecentando, ya su formación de lo que es bueno y lo que es malo va sopesando, ¿no es cierto?, las acciones hasta que él sepa qué es lo que es bien, qué es lo que es mal. Debe también ir progresando en el proceso de su autonomía moral y haciéndose cada vez más responsable de sus actos. ¿Bien? Bueno, esos dos términos son fundamentales, son de base para hablar de la moral. Vamos a leer un autor, ¿no es cierto? Immanuel Kant, el contexto es la Ilustración, y él también propone aquí una visión acerca de la autonomía y la heteronomía. Vamos a hacer la lectura de este texto, vamos a responder estas preguntas en conjunto, y la última parte la vamos a dejar para que la puedan responder en el tiempo que nos queda de clase. Ustedes ya tienen el archivo, digamos, se publicó, así que ustedes pueden abrir el archivo, y mientras vamos respondiendo las preguntas, ustedes pueden ir completándolas también, ¿ya? Y leyendo. Así, cuando llegue el momento de subir, ustedes ya tienen avanzado el trabajo. Ahora voy a necesitar la ayuda de alguno de ustedes para poder leer este texto, ¿ya? Para eso son estas clases también, ¿cierto? Para que vayamos participando de la lectura y de la respuesta de estas preguntas. Así que vamos a empezar con... Veamos quién podría ser. Javiera Pérez. ¿Javiera está ahí? Javiera. Aló, aló, aló. ¿Se escucha? Tiene malo el micrófono. Pucha, Javiera va a tener que arreglarlo. ¿Ya? Bueno, está bien. Problemas técnicos. La próxima vez, sí, para que vaya viéndose un micrófono, para que podamos, porque el tema de la participación voy a ir anotándolo un poquito como obligatorio para que hagamos de estas clases algo más dinámico, ¿ya? Para que no hable solo el profesor, ustedes también tienen que participar, así que necesitan de un micrófono. Pasemos a... Ya, a ver, Javiera, dígame, ¿quién sigue? Pásenle la pelota a alguien. Vamos, Javiera, un nombre. Rubén. Ya, Rubén. ¿Está Rubén? A veces D, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Rubén Urrutia, ya. Rubén.
Pucha, Rubén está en algún juego de rol. Rubén, ¿está ahí? Si quiere yo leo, profe. ¿Quién? Ya pues, ya Fernando. Ahí está. Ya, Lea de los primeros dos párrafos. desde la ilustración. Sí, La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. No sé cómo leer eso. sapere aude. Aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la ilustración. La pereza y la cobardía son las causas de que una gran parte de los hombres permanezca gustosamente en minoría de edad a lo largo de la vida, a pesar de que hace ya tiempo la naturaleza los liberó de dirección ajena. Y por eso es tan fácil para otros el erigirse en sus tutores. Es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un médico que me prescribe la dieta, etcétera. Entonces no necesito esforzarme. ¿Leo Bien, el hasta último? ahí. No, ahí está bien. Bien. Bueno, hasta ahí quiero aclarar un poco esa última parte. Ya lo otro lo vamos a ir analizando con las preguntas que vienen a continuación, pero me detengo en ahí. Eso es importante porque en realidad nosotros, en general, sí necesitamos de un libro, ¿no es cierto? Necesitamos de otros autores. Necesitamos leer, porque si no, ¿cómo vamos a saber del mundo? También necesitamos de personas que organicen nuestros cultos, ¿ya? Que dirigen aquello que llamamos mundo espiritual, ¿ya? Eh, porque hay alguien que tiene que estar a cargo de eso, si no se perdería, ¿sí? En este mundo actual. Y necesitamos de un médico claramente si es que tenemos alguna dolencia, si pasamos por alguna dificultad biológica, física, corporal, vamos a alguien que conozca de eso, porque si no, ¿qué? Me duele el dedo y tengo que saber si es el hueso, si es la piel, si no es otra cosa, si es el brazo, qué sé yo. Entonces, el médico, el director espiritual, el libro, digamos, son aspectos que deben de existir en nuestras vidas para poder complementarlas. Pero, ¿a qué se puede querer referir el autor? Es que hay momentos en que nosotros confiamos demasiado en el libro, ¿ya? Entonces el libro nos dice qué hacer, y nosotros no le damos tiempo a nuestro pensamiento para reflexionar sobre lo que nos está diciendo el libro. Aplicamos lo que dice el libro textual en vez de repensarlo y digamos, eh, que armonice con las otras cosas que tenemos en nuestro interior, con nuestras experiencias. O en el caso del director espiritual, muchas veces nuestra conciencia moral la sometemos a otro, ¿ya? Que otro nos diga si estuvo bien o mal, o qué es lo que debemos hacer para resolverlo, ¿ya? Que otra persona nos diga que tenemos que hacer cosas para que nosotros quedemos tranquilos respecto de nuestro actuar. Entonces a veces es dejar en manos de otro lo que yo debería decidir. O en el caso del médico, hay situaciones en las que uno sabe que lo que está comiendo, lo que está haciendo, le hace mal a su cuerpo, ¿sí? La vida que lleva podría estar haciéndole mal, pero uno está esperando que el médico le diga, porque está gozoso ya comida chatarra, por ejemplo, ser sedentario, ya los que fuman, fuman, y no se dan, todo puro placer y no se dan cuenta de que ellos no tienen que decidir cuánto y cuándo y cómo. ¿Ya? Pero no, hay algunos que están esperando, no, si el médico no me dice, mejor no lo hago. Entonces, abandonar nuestras propias decisiones a otras personas, eso podría ser esto de tan cómodo, ¿ya? De no necesito esforzarme y relacionado a esta minoría de edad que nos habla Kant. Bien, bueno, eso fue un alto, un pequeño alto. Y ahora continuamos con, bueno, Rubén habrá vuelto al baño o no? Rubén, no, le salió largo parece. Veamos a otro.
Florencia. Ah, Rubén está ahí. Ah, pero no tiene micrófono, ¿o tiene? ¿Tiene micrófono, Rubén? Sí, profe. Excelente. Ya, Rubén. Leamos entonces lo último del texto. Desde ahí, y yo voy a bajar, ojalá no se pierda. Desde si puedo pagar, ahí. Sí, sí. Si puedo pagar, no tengo necesidad de pensar. Otros asumirán por mí tan fastidiosa tarea. Aquellos tutores que tan bondadosamente han tomado sobre sí la tarea de supervisión se encargarán ya del paso hacia la mayoría de edad. Además de ser difícil, se ha considerado peligroso por la gran mayoría de los hombres, y entre ellos todo el bello sexo. Después de haber acontecido a sus animales domésticos y procurar cuidadosamente de estas pacíficas criaturas, no pueden atreverse a dar un paso sin las andaderas que han sido encerradas. Les muestran el peligro que les amenaza si intentan caminar solos. Lo cierto es que este peligro no es tan grande, pues ellos aprenderían a caminar solos después de cuantas caídas. Sin embargo, un ejemplo de tal naturaleza les asusta y por lo general le hace desistir de todo posterior intento. Por tanto, es difícil para todo individuo lograr salir de esta minoría de edad, casi convertida ya en naturaleza suya. Incluso le ha tomado afición y se siente realmente incapaz de valerse de su propio entendimiento, porque nunca se le ha dejado hacer dicho ensayo. Principios y fórmulas, instrumentos mecánicos de uso racional, o más bien abuso, de sus dotes naturales, son los grilletes de una permanente minoría de edad. Quien se desprendería de ellos apenas daría un salto inseguro para salvar la más pequeña zanja, porque no está habituado a tales movimientos libres. Por eso, pocos son los que por esfuerzo del propio espíritu han conseguido salir de esta minoría de edad y proseguir, sin embargo, con paso seguro. Y fin. Ya porque ahí termina el texto. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Ahora vamos a pasar a responder estas preguntas. ¿Sí? Así que tengan abierto ahí para ir complementando lo que ustedes puedan escribir o ya hayan escrito. Entonces, ¿qué entiende Kant por minoría de edad? ¿Qué es lo que sería la minoría de edad? Por ejemplo, a ver, Paula. Paula Novoa está. Sí, al tiro lo digo. Ya. Es la incapacidad de hacerse responsable y de tomar decisiones por sí mismo, sin la ayuda de otra Excelente. persona. Además, entiende que uno es culpable de ello cuando la causa va en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo. Eso le puse. Muy bien, excelente, muy buena respuesta. Y claramente lo que dice el texto, ¿no es cierto? Es más que nada para decir que la minoría de edad no es que uno tenga menos de 18 años, ¿ya? Estamos hablando de que esta minoría de edad es cuando una minoría de edad moral, por así decirlo, ¿cierto? De cuando nuestro actuar moral ha sido dejado a otros la responsabilidad en vez de asumirla uno, y que por miedo, eh, por cobardía también dice, ¿cierto? No nos atrevemos a asumir esa responsabilidad. Así que muy bien su respuesta. La siguiente dice, ¿será más cómodo permanecer en esta minoría de edad? ¿Por qué? A ver, Tomás, Tomás Gutiérrez, Tomás, ¿está ahí Tomás? ¿Está vivo? Bueno, pasemos a otro compañero.
Ya, el primero, Andrés. Porque mantenerse en la minoría de edad es más sencillo por el hecho de que uno no tiene que, como decía el texto, dar un paso como en la oscuridad, como avanzar solo, sin que le den la mano, como sin apoyo exterior, sino que uno camina su propio camino. Y por eso hay gente que tal vez prefiere o encuentra más sencillo no hacerlo por el hecho de como jugársela, por así decirlo, por ir a un lugar más desconocido. Bien, bien, me gusta, ¿no es cierto? Obviamente, cuando uno toma y tiene relación con el tema de la libertad que hablábamos antes, ¿no es cierto? A veces eh, nos damos cuenta que es tan amplio, tan grande, nos la jugamos cuando tenemos que tomar una decisión y en ese jugársela uno no se atreve porque no quiere perder. Y si va a perder, a lo mejor que sea porque para echarle la culpa al otro. Tú me dijiste que tenía que hacerlo, entonces ahora lo perdí por culpa tuya. Entonces uno como que busca un poco esas excusas. Entonces claramente eso requiere que la comodidad de quedarse, ¿no es cierto?, de la mano, desde el punto de vista metafórico que ocupaba usted, quedarse de la mano ahí del tutor, del mayor, para que no caminar en esa oscuridad, ¿no es cierto?, en ese mundo tan amplio. Podríamos tropezarnos y caer, y nos podría doler, y así mismo, siguiendo la misma metáfora, uno podría decir, pero ¿qué importa que te duela? ¿Ya? ¿Qué importa que te hagas un rasmillón? ¿Sí? Uno se para y hay que seguir caminando. Pero habría una comodidad, ¿no es cierto?, de permanecer en esa minoría de edad. Bien, ¿qué más? Comenta la siguiente frase. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Comentarla, ¿ya? A ver, eh, a ver. Ya, a ver. Ah, María Fernanda Cisterna. ¿Está ahí? Sí, profe. Lo que pasa es que no he podido hacer la actividad porque estoy del teléfono, porque mi computador se echó a perder, pero Oh. ¿se la puedo entregar más tarde? Sí, pues claro que la puede entregar más tarde. Pero ¿me puede repetir la pregunta? Una vez se la puedo responder con lo que Pero escuché. yo creo que sí. Es la elegida para responder a esta pregunta. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Ahora, contexto, la ilustración, ¿ya? A lo mejor teniendo algunas nociones desde el punto de vista histórico, uno podría entender por qué esta frase sería importante para el espíritu humano, para el ámbito de la moral. ¿Qué me dice? Según yo, se refiere a que en el fondo hay que tener valor, creo yo, como para poder ser como fiel a sí misma o a sí mismo, porque a veces uno realmente no piensa o quiere lo mismo que la gente que lo rodea, por así decirlo. Por eso yo ¿Ya? creo que se necesita mucho valor para poder como seguir lo que el entendimiento yo lo interpreto como seguir como el corazón, por así decirlo, lo que uno piensa y Bien. siente, por así decirlo. Y eso yo creo que se refiere a la frase, que en el fondo hay que tener mucho valor para hacer eso, porque yo creo que la minoría lo hace. Ya, bien, bien, ¿no es cierto? Bueno, podríamos decir que enfrentar la vida no es solamente enfrentarla en la toma de decisiones así fría y calculadamente, puede que, claro, haya un corazón detrás que nos esté diciendo también lo que nosotros queremos, lo que es para nosotros. Así que en ese sentido, la palabra de ten el valor de servirte de tu propio entendimiento, es que ocupes tus facultades, tu querer, tu identidad, tu yo, para poder enfrentarte a la vida. Y, ¿no es cierto? Podríamos hablar desde ese punto de vista que nos expone María Fernanda, ¿ya? Así que podríamos, que es un comentario, ¿no es cierto? Un comentario de esto, ¿sí? Ten valor del servicio de tu propio entendimiento, no para ir a hacer una prueba, ¿no es cierto? ¿Ya? Sino para enfrentar la vida. Así que muy bien. Ya, y desde el punto de vista autónomo, ya aplicando los conceptos de la clase, autonomía, obviamente,
yo mismo, a mí mismo, ¿no es cierto? Y no esperar que otro me mueva, ¿ya? Va. Y lo último, Es que yo igual lo había visto como por el lado más histórico también, dígame. como porque en el fondo en la ilustración como que se trata de romper con la ignorancia y como que la gente tuviera más conocimiento y así tomar decisiones por sí misma, po. Entonces como por eso yo lo vi como más por ese lado, como porque pues, como usar más la razón y no dejarse más por lo que las autoridades le decían a la gente. Excelente, muy bien, claro, sabido lo que ocurría previo a la ilustración, en la Edad Media, el conocimiento estaba todo restringido a las Sagradas Escrituras, por ejemplo, y había mucha transcripción, ya como que había que estar muy pegado, muy ceñido al texto de los antiguos, entonces muchas cosas fueron eliminadas, no se podía, digamos, de forma abierta establecer criterios y todas nuestras conductas, muy conducidas también por las normas morales. Entonces, justamente hablan de tener el valor de poder decidir por uno mismo, ¿ya? De ampliar nuestro conocimiento, ¿ya? Entonces, no dejarse guiar por solamente un libro, por solamente un médico. Entonces hablamos de una apertura hacia nuevos conocimientos, a nuevas disposiciones, pero mediante la razón, mediante el uso de la razón, como decía Florencia. Muy bien, excelente. Y deberíamos entonces ahora ir terminando con la última que dice: ¿consideras que la afirmación de Kant respecto a la cobardía y pereza para salir de la minoría de edad son aplicables a nuestra época? ¿Hay ejemplos de eso? ¿Ocurría solamente en la Ilustración, por ejemplo? ¿O hoy día podemos ver que hay todavía gente que le cuesta entender o que no puede por diversas razones que no son de su propia capacidad? Puede que uno también, digamos, se habitúa ya a cierta conducta, a ciertas instrucciones, y prefiere no salir de eso porque la acomoda. ¿Podría ser? A ver, ¿quién podría responderme aquí? Paula. Paula Agüero, ¿está ahí? Sí, aquí estoy, profe. Ah, bueno, Paula, entonces sería esa última parte, ya para ya dejarlos el resto de la clase para que hagan lo que les queda de la actividad. ¿En dónde podríamos encontrar ejemplos en la actualidad de eso? De la cobardía y la pereza para salir de la minoría de edad. Como por ejemplo en... Es que estoy como un poco dispersa, entonces déjeme como cerrar una idea bien y le digo. Ah, bueno, ok. Él la está escribiendo. No, o sea, la estoy pensando porque o sea, es que estaba respondiendo como con mis propias palabras las otras preguntas, entonces ahora me tocaba la 4 pero se la respondo igual, sí, no cuesta. Sí, nada, pues hay que es conversada, es una respuesta conversada. Así que usted largue lo primero que tenga y de ahí a lo mejor en el camino la va construyendo, pues. Como por ejemplo en quizás planear un propio futuro, porque yo creo que a la mayoría de nosotros que tenemos la minoría de edad y que todavía no tomamos decisiones por nosotros mismos, quizás estamos un poco inciertos en lo que puede pasar. Y quizás eso es lo que nos da miedo como al final, al ver más allá de quizás lo que pueda pasar con nosotros mismos, en tomar una decisión que quizás nos da como miedo del saber del que pueda pasar, si puede salir mal o el miedo a equivocarnos también. Excelente, muy bien, ¿cierto? Por ejemplo, en el ámbito de la elección de una carrera, de una vocación, de un trabajo, ¿sí? Bueno, más que la cobardía y la pereza, pero a veces
uno prefiere elegir aquellas carreras o aquellas labores que le recomiendan, ¿no es cierto?, los otros, en vez de buscar a lo mejor lo que a uno le gusta o le interesa, porque sabe que porque uno confía en que ese es, digamos, eh, que esos consejos, ¿no es cierto?, ya han sido probados, uno no tiene que siquiera buscar si que hay trabajo, si es que realmente me gusta, si es efectivo, qué es lo que voy a hacer. No, simplemente hace esto y uno elige el futuro. Y en parte, bueno, en parte porque uno confía en sus mayores, confía en la sociedad en la que uno está, pero también porque no quiere hacer el trabajo de buscar otra cosa, ¿ya? Y de repente buscar otras carreras, otro trabajo, de repente es, digamos, es un terreno muy amplio y uno no quiere entrar ahí a preguntar o investigar, porque a veces uno le dedica más tiempo en la adolescencia, digo yo, porque en la adolescencia le dedica uno más tiempo a ese desarrollo de su propia identidad, así que está más atento a cosas más actuales, como que uno se proyecta mucho al futuro, ya dentro de 10 años más, sino que uno está más atento a lo que está ocurriendo alrededor. Entonces, prefiere dejar esas decisiones a otras personas que a lo mejor ya tienen más conocimiento, en las cuales confía, ¿sí? Así que podría haber un poco de pereza y, bueno, cobardía quiere decir de que no es valiente con respecto a la toma de decisiones, ¿ya? Es decir, hay aspectos de ahí de los cuales teme. Así que me parece un buen momento ese, el que acaba de exponer usted, de cuando tiene que decidir sobre el futuro, hoy en día en la adolescencia, especialmente cuando tiene que elegir una carrera o un trabajo, ya de lo cual nos vamos a desempeñar. A veces preferimos que otros nos digan qué es lo que tenemos que estudiar, a dónde tenemos que estudiar, etcétera. Así que me parece muy bien, ¿ya? De todas maneras, más allá del ámbito, ¿no es cierto?, vocacional, ya que nos vamos a dedicar, o qué es lo que nos queremos comprar, cualquiera de esas cosas, estamos hablando aquí del punto de vista moral o ético, ¿sí? Es, es la base para tomar nuestra propia decisión o no acerca de nuestra conducta buena o mala. Bien, y ahora pasamos a la última parte, que sería esta, en donde ustedes deben elegir una sola, ¿ya? Una sola de estas preguntas para dar su respuesta acompañado de dos argumentos, dos afirmaciones que sostengan esa postura inicial. Por ejemplo, la 1 dice, debemos descubrir por nuestra cuenta en qué consiste el bien y el mal, la bondad o la maldad de determinadas leyes, normas y acciones, o aceptar lo que otros descubrieron y nos lo comunican, ¿ya? Porque ahí tenemos que decir que la heteronomía, que sería como lo último, ¿no es cierto?, también tiene algo positivo, es decir, a lo largo de la historia se ha creado un sistema de normas y reglas que nos dicen qué es lo que está bien, y las personas que nos lo comunican son aquellos que se han formado y están en conocimiento de estas normas y estas reglas. Por lo tanto, podría ser muy beneficioso para la humanidad basarse en eso para conducir su vida, por algo que se ha construido a lo largo de toda una historia. Pero también está la otra parte, ¿no es cierto?, la autonomía, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que decir cuál de las dos elegir y por qué. Serían las dos afirmaciones. La siguiente sería, ¿podría haber una combinación de moral autónoma con heterónoma? ¿Podría? La 3, al aceptar libremente una norma que viene del exterior, por ejemplo, una ley del tránsito, ¿se está actuando en forma autónoma o heterónoma? Aquellos que son conductores aquí. Profe, en la 3 solamente hay que poner si autónoma o heterónoma. No, nada más que eso. Sin ¿En la justificar. 3? Sí, sin justificar. No, pues aquí hay una indicación que es para todas, ¿no es cierto? Desarrolla una de las siguientes preguntas y da dos argumentos que defienden tu postura. Así que eso es para todas. En este caso usted puede decir, estoy actuando de forma autónoma, ¿ya? Y ahí es donde usted tiene que decir por qué uno y por qué dos, ¿no es cierto? Los dos argumentos. Y 4, ¿cuándo existe un mayor compromiso? Cuando se ha actuado autónomamente o heterónomamente. ¿Y por qué?
¿cierto? Dos afirmaciones que sostengan esa postura suya. Y eso sería entonces, bueno, para que quede claro, tendrían 10 minutos, 9 minutos para que terminen de hacer la actividad. La actividad puede ser entregada ahora, principalmente, pero también durante el día, mañana también, si es que no tienen tiempo ahora de terminarla. Y yo me voy a quedar los 10 minutos aquí conectados. Ustedes, ¿no es cierto?, quedan en libertad para poder realizar esta actividad. Bien, cualquier consulta, voy a estar conectado hasta la 1:30. ¿Ok? Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿el cuestionario hay que entregarlo como tarea o solo la actividad de abajo? No, todo el cuestionario también. Ah, ya, Claro, eso también ahí tienen que responderlo. O sea, lo fuimos respondiendo en conjunto. Yo creo que no se le va a hacer fácil ahí completarlo. ya, gracias. Ujú. Oiga, profe, Dígame, Diego. ¿sabe qué me pasó? No sabía que había mitad. Hice la actividad y me metí recién. ¿Qué Ya. cuestionario? Bueno, ya se publicó en una actividad el día de hoy. Se publicó la actividad y tiene que abrir el archivo que está adjunto Ya. y ahí aparecen los textos que hemos leído y el cuestionario. Ah, ya. O sea, hay que hacer toda la guía. Claro. Ya. Profe. Ujú.
Chao, profe. Cuídese. Chao, que esté bien. Chao, profe. Cuídese. Chao, chao. Igual. Chao, chao. Chao, que tengan buena semana. Chao, profe, que esté bien. Igual. Chao, chao. Chao, profe. Esté bien. Chao, cuídense.